Empecé yo también a jugar profesionalmente, como te digo, a los 13 años. El profesor era el Dalcio Giovanoli, que él fue el que me hizo debutar a los 18 años, ¿no? Debuté como carrilero, un excelentísimo año en Unión Central del 99, que eso era lo que más me dolía porque hincha de Wisterman y quería quedarme, ¿no? en Cochabamba también. Tenía una cabeza bien rebelde, como te digo, me llegó todo de golpe. Lo contactan a él, mediante él, los de Bolívar. Ya. Y es en 15 minutos que mi papá arregla. Para La Paz tienes el plus digamos, de los 15 últimos minutos que puedes dar vuelta a un partido, ¿no? Estuve en la peor etapa de Bolívar. Salgo de Bolívar y tiene su mejor etapa, ¿no? Su mejor etapa que es donde llega don Marcelo Claure. El estado físico ya no era el ideal. Ya empecé a ensancharme, a engordar y ahí es donde tengo un declive muy grande y ahí es donde empiezo a bajar el nivel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en vivo ya en nuestra señal, un gusto saludarlos, como de costumbre sean bienvenidos y pues, como siempre también, ¿no? Recomendarles que sigan nuestras redes sociales, estamos en el Facebook, estamos en el YouTube, estamos en el TikTok para que usted pueda seguir nuestras redes sociales como Fuera de Juego Bolivia. Hemos tenido un pequeño detalle con nuestra página de Facebook. Sin embargo, por ahí la invitación está, ¿no? Hemos tenido que crear otra página de Facebook porque la anterior no las han bajado, no las han sacado, no sé qué pasó, pero los invito a seguir también nuevamente este Facebook nuevo. Estamos transmitiendo de repente por Facebook en otra página por ahora, ya esperando cumplir con los requisitos para volver a nuestra página nueva mediante esta red social, pero sí en el YouTube estamos de manera normal. Sin antes, recomendarles que nos sigan, ya les decía, pero ahora tengo que darle la bienvenida a nuestro invitado de esta jornada. Hoy con nosotros un jugador que ha marcado época, ha estado vinculado en muchos equipos en el país, ha estado en Cochabamba, en Santa Cruz, está en La Paz, está en la selección nacional, lo han visto en comerciales incluso, ¿no? Que pocas veces se ha visto, lo han visto en comerciales también de gaseosas y demás. Entonces para mí es un gusto también tenerlo y presentarlo con nosotros. Soy Carmelo Angulo. ¿Cómo estás, Carmelo? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Y aquí apresto a responder cualquier pregunta que guste, ¿no? No, Carmelo, sin duda, son muchos años, hoy vinculado todavía jugando, seguramente pichangueando en campeonatos, pero de algún modo todavía esto sigue, ¿no? Esto sigue, muchos años de carrera, Carmelo, y por ahí como que hoy dedicado seguramente a otras actividades también, ¿no? Sí, no tuve la suerte y tampoco mucho la vocación de estudiar para ser director técnico, pero uno sigue ligado al fútbol siempre porque es lo que a uno le gusta. Voy a jugar a diferentes ligas de barrios, que ahorita estoy jugando en un equipo que se llama Real Charapayá, que es un lindo equipo, que está compuesto por harta familia y gracias a Dios uno va recordando todo eso. Claro, no, sin duda, pero de algún modo por ahí también alguno ligado, si bien por ahí estos campeonatos y demás, la mutual y todo lo que conlleva, pero también de repente ha emprendido también, como que va en ese lado, ¿no? Sí, uno no se olvida, estoy jugando también en los seniors que es Wisterman, es nuestra pasión, lo que nos gusta, no lo podemos dejar de un lado, pero ahí vamos con nuestro emprendimiento también de siempre distribuyendo lubricantes, que eso es lo que me tocó, que después del fútbol es mi primer trabajo que tuve y había habido vida después del fútbol, que uno vive una vida irreal, pero ahí bataleándola y saliendo adelante, ¿no? No, sin duda, dentro de todo esto, Carmelo, comentaba un poquito, y este programa se caracteriza, ¿no? De ver, de irnos para atrás, de contaros un poquito, tal vez tus inicios, todo esto, Carmelo, porque de algún modo tú tienes una historia por detrás, son muchos años de fútbol profesional, tu arranque, tu inicio en divisiones inferiores. Contanos un poquito cómo se da todo esto, un poquito tu niñez, si se puede también. Sí, yo empecé a jugar, mira, a los 13 años en Petrolero, aquí en Cochabamba, en la asociación, directo en la A, ¿no? Sí. Que fue el profesor Ratón Ayala el que me llevó. En ese momento necesitaban 2 juveniles, estábamos Gatti y yo,
y éramos los juveniles que medíamos unos 50. Éramos chiquititos, flaquitos y ahí empezamos, no teníamos éramos nerviosos porque debutamos con gente grande y gracias a Dios ahí empezó todo lo que es el fútbol en la asociación, porque es el equipo que empecé a jugar, digamos, se puede decir, profesionalmente. No, sin duda. Ustedes por ahí tienen una historia aparte, ¿no? Con Gatti, tu papá, el llegar o traerlo también desde Pando a Gatti y por ahí radicar en un principio en Cochabamba para él, pero tú te llegas a quedar, ¿no? ¿Cómo se da todo esto de Gatti? Mi papá era, que como te digo, siempre estaba ligado al fútbol. Él le gustaba, y querendón de su tierra, que él es pandino. Él le gustaba traer jugadores desde allá, cuando don Rolando Rivas, que se llamaba en ese tiempo, era el gerente o que estaba encargado de petrolero de aquí de Cochabamba, y mediante eso lo trajeron. Empecé yo también a jugar profesionalmente, como te digo, a los 13 años, y desde ahí empezó mi carrera, que gracias a Dios fue buena. No tuve la cabeza para tener una carrera al 100% profesional, pero gracias a Dios con lo que hice pude jugar 18 años al fútbol profesional. Sin duda, dentro de todo esto de Petrolero, ¿cuánto tiempo estás ahí en Petrolero? Después, porque después ese es el inicio, como dices. Sí, ese era el inicio. Empecé en Petrolero cuando tenía 13 años, en el 93. Después ya ahí pasé a Aurora, que mi papá se hizo cargo como director técnico. De ahí que ya empezar profesionalmente, empecé en Wisterman en el año 98, que Patato Méndez era el presidente del equipo, que nos compró a mí y a Danilo Eterovit. A los dos nos compró, veníamos de una selección boliviana sub-17 que jugamos a los bolivarianos en Perú. Sí. Y desde ahí empecé, y el profesor era el Dalcio Giovanoli, que él fue el que me hizo debutar a los 18 años, ¿no? Dentro de todo esto, ¿los compra de Aurora, Patato? No, a mí me compra de Don Bosco. Sí. Don Bosco, sí. Don Bosco, que estaba con la mamá de Danilo, era la dirigente ahí, y nos compra a mí. ¿De Petrolero vas a Don Bosco? No, sí, de Petrolero paso a Don Bosco, sí, en la A, y de ahí ya nos compra el Wisterman Patato Méndez. ¿Te acuerdas cuánto pagaron por? No me acuerdo en ese tiempo, pero ahí empezó todo. Ahí fue donde me compré mi primer auto, donde esa es una anécdota muy buena, que yo con 18 años con auto ya tenía un poquito de plata. Paraba en mi auto, música a todo volumen, y el profesor de Giovanni me dijo: ya no tienes que venir más en auto, tienes que venir en lo que puedas, sí, porque era mucho lo que en ese tiempo, 18 años, inexperto, todavía no había salido ni bachiller, y él me dijo, y yo agarraba, lo dejaba el auto a 2, 3 cuadras del estadio para poder ir a entrenar, ¿no? No, sí. Todo llega rápido. Sí, todo me llegó de golpe, ¿no? Pese a que venía de una familia de jugadores, me llegó muy rápido todo, y como te digo, uno tiene que tener mucha cabeza para todo eso, y yo en ese momento no la tuve, ¿no? Dentro de esto de lo futbolístico, por ahí tu debut también, ¿no? Acompaña y viene rápido a esto. Comenta un poquito cómo se da este tema de tu debut con Dalcio. Sí, como te digo, pues ya nos compró Wisterman el año 98, empezamos a entrenar, y a los 2, 3 meses ya estaba debutando en primera, porque también se necesitaba juvenil, y nos compraron mediante eso. Wisterman nos compró, y ya a los 2, 3 meses estaba debutando en primera. ¿Siempre al medio o en qué posición? No, debuté como carrilero. En ese tiempo siempre al machadito te lo botaban al lateral, y siempre jugaban con línea de 3 para poderlo meter tanto por derecha como por izquierda, ¿no? Y de ahí como que esto arranque, ¿no? En primera. Sí, de ahí ya empecé a afianzarme, y empecé a jugar en mi puesto, que era volante de contención, y gracias a Dios pude consolidarme ahí, y empezar una carrera muy linda para mí, con altibajos, con todo, con cosas que me llevaron a jugar a la selección. Claro.
gracias a Dios pude, como te dije, ¿no? Llegar a tener una carrera de 18 años profesionalmente. ¿Cuántos años te quedas en esa primera parte en Wilstermann, más o menos? En Wilstermann jugué el 98, solo el 98, ahí me fui a Unión Central. De ahí volví a Wilstermann el 2000 volví a Wilstermann, que estaba el profesor Jorge Abejer. Mediante él volví, tuve un excelentísimo año en Unión Central el 99, que estuvo Norberto Keke, Leo Lieberman, Romanello, era un equipazo, el profe era Fernando Salinas y el profesor Papi Vaca, que en ese momento ellos me ayudaron hartísimo. Pucha, ellos me metieron en la cabeza que ya no tenía que ser juvenil. Tenía 19 años en ese rato y empecé a jugar y no salí mal. Ya no jugaba por juvenil, sino jugaba porque el equipo me necesitaba. No, sí, en tu vuelta a Wilstermann, ¿eres campeón con Wilstermann entonces el 2000? Exactamente, sí. Sí, como te dije, tuve altibajos. Ese año va que salimos campeón en el Beni, Sí. que le ganamos ¿Vas? a Oriente. ¿Viajas? No, porque tuve problemas con el técnico que estaba antes que se haga cargo Mauricio y Tito Montaño. Sí. Como 2 fechas antes tuve problemas con el colombiano que estaba, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Tuve problemas y me sacaron. El 2 de diciembre tengo un problema por tema de mi hijo. Yo no estaba, había salido a llevarlo al doctor y pensaron que estaba en otras cosas y por eso me sacaron del equipo. Entonces, después, ¿te quedas todavía en Wilstermann o ya te toca salir de Wilstermann ahí? No, de ahí me voy a Independiente Petrolero. A Sucre. A Sucre, sí. Independiente Petrolero, me voy y tengo un año excelente también. Fuera de Wilstermann, que eso era lo que más me dolía porque hincha de Wilstermann y quería quedarme, ¿no? En Cochabamba también, porque soy bien queriendo de esta tierra. Llegué a mis 6 años aquí a Cochabamba y desde ahí es que vivo aquí. En Independiente estás, ¿por cuánto tiempo? Un año también, de ahí es donde salto aquí a Aurora, que ahí es donde me consolido bien y el equipo del pueblo me da la vitrina para llegar hasta la selección, ¿no? ¿Esto por el 2003 o tú 2003. estás en el ascenso? No, en el 2003. 2003, ¿no? Sí, 2003. 2003 llego, que está don Freddy Bolívar, el profesor Freddy Bolívar está ahí. Tenía una cabeza bien rebelde, como te digo, me llegó todo de golpe, pero ahí gracias a Dios pude afianzarme, ya con la llegada también del profesor Julio Zamora, que él es el que me pone a jugar de central también, Sí. como stopper por derecha, y ahí es donde llego a la selección, gracias a Dios, y como te digo, todo se me viene rápido, me convocan a la selección y debuto con el 2003 con Chile en La Paz, en eliminatoria, y gracias a Dios me va muy bien, y ahí es donde viene la propaganda para que haga para Pepsi, ¿no? O sea que prácticamente, eso ¿tus cuántos años? Porque Ya en Aurora, ¿con cuántos ya estás? El 2003. 23 años, sí. Y ya 23. Prácticamente consolidado, ¿no? Ya estaba jugando en la selección. Ese es mi partido de debut también, pues lo hago muy bien y que salimos figura, pese a la derrota, salimos figura con Juan Manuel Peña por el despliegue, todo lo que habíamos hecho para poder ganar ese partido que nos ganan con gol de Marcelo Sala. No, antes de ir con el tema de la selección, ¿qué te acuerdas de ese Aurora? Porque Aurora, ese 2003, fue un gran equipo. Sí, es la vez que Bolívar llega a la final de la Copa Sudamericana, que empieza con nosotros jugar la Sudamericana con Aurora aquí, y no pasamos nosotros por la inexperiencia que teníamos, ¿no? Porque aquí viene Bolívar y nos gana 2-1. Sí. Ayer estábamos ganando 1-0 nosotros en La Paz, estábamos a poco y Bolívar, pues, con todos los jugadores que tenía nos los daba vuelta en 5 minutos, pues, ya a lo último, ya al terminar, que aquí viene a reforzarnos para la Copa Sudamericana Julio Valdivieso, y ahí es donde tenemos todavía una subida más de nivel, sí.
y llegamos a complicarle a Bolívar ese 2004, sí. 2004. Sí. No, sin duda, dentro de todo esto. ¿Cuánto tiempo te quedas en Aurora? 2003, 2004. 2003, sí, 2 años. 2003 y 2004, de ahí es donde pasó a Bolívar también. Y un gran momento, ¿no? O sea, como te digo, todo se me vino rápido. Tenía compañeros que me hablaban, como Mauricio Soria, que él fue uno de los pilares que me llevó a debutar por su carácter, por cómo nos guiaba. En ese momento uno lo miraba mal por lo chango que era, como te digo, lo rebelde que uno era, pero le agradezco mucho a él, a Tito Montaño, a Johnny Villarroel, que en ese momento era Marcelo Sosani, que eran los más grandes del equipo que nos guiaban, ¿no? Que nos guiaban a comportarnos, a tratar de ser profesionales. ¿De cómo se da tu llegada a Bolívar? ¿Cómo se da? Ahí es donde viene no me acuerdo, Jorge Pacheco, que era el presidente de Stronger, viene y habla con mi papá era mi representante, sí. Viene a hablar con mi papá y le dice para ir. Mi hermano es hincha stronguista y mediante todo eso mi papá dice, ya, vamos a La Paz, todo eso. Empezamos las negociaciones con ellos, empiezo a entrenar en Stronger. Y ya con todo, ya había ido yo con todo arreglado y ella me la cambia la situación del contrato, todo, y tengo mi tío Armando Guíbar, que también era jugador de Bolívar, que lo contactan a él, mediante él los de Bolívar. Ya. Y es en 15 minutos que mi papá arregla con los de Bolívar, porque ya con Stronger no, o sea, yo estaba todavía entrenando. Claro. Ellos negocian, hacen todo, y yo estaba entrenando en Achumani. Viene mi tío, salite. ¿Por qué, tío? Salite, ya tenemos. ¿Para qué? Terminé de entrenar y ¿sabes qué pasó, tío? No, ¿para qué sigues entrenando? Ya hemos arreglado todo con Bolívar. En serio, pues ya yo no sabía nada. Al día siguiente entrenando en Bolívar. Pero esas cosas que pasan son únicas, que me llevó, digamos, a estar en la institución más grande de Bolivia, ¿no? No, sin duda, dentro de todo esto. Y el hincha de Strong se acordará de ello, ¿no? O sea, llegaste como refuerzo y terminaste al otro lado. Sí, fue por tema de temas contractuales, que no, porque yo quería, todos decían que tenía el fútbol para jugar en Strong, ¿no? Por la garra, por el temple que tenía, pero como es las cosas de la vida, me pasé la vereda del frente y gracias a Dios tuve una carrera también, un paso por Bolívar muy lindo, o sea, ganando 2 campeonatos, jugando copas internacionales casi todos los años y también estar en la peor etapa de Bolívar, ¿no? Que justo me cambio y empieza la mejor etapa de Bolívar, ¿no? También, de algún modo. Tú llegas, sí. Pero aún así tú llegas después de ese gran equipo de la Copa Sudamericana, ¿no? Sí, el 2005. 2005 llegó, sí. Claro, como refuerzo, porque se va Ronald Ralde, lo venden a Grecia, parece, y yo llego como recambio. Pero llegas un equipazo igual. Sí, un equipazo, pero con muchas deudas. ¿Sí? Teníamos, pero líderes espectaculares como el Cabezón Sánchez, Marco Sandi, Pedrito Vivergui, que manejaban el grupo espectacularmente, y no era tanto el dinero para ellos, ¿no? Era más jugar, y en ese año salimos campeón también. No, ¿qué más te acuerdas de ese Bolívar? Porque habrá sido de repente esos años también como que te encontrabas a buen nivel. Sí, gracias a Dios, digamos, yo tuve una pretemporada aquí en Aurora, es el 2004, con Julio Zamora. Una pretemporada, pero la mejor pretemporada que hice en mi vida, que eso me llevó, digamos, a tener un estado físico, pero espléndido, donde llegué, con esa pretemporada mismo llegué a jugar en Bolívar, porque me sobraba, y llegar a La Paz,
tienes el plus de, digamos, de los 15 últimos minutos que puedes dar vuelta a un partido, ¿no? Sí. Y gracias a Dios tenía esa virtud del desempeño físico que me llevó, digamos, a tener, ¿cómo te puedo decir?, un rendimiento espectacular, ¿no? Para llegar a la selección, seguir en la selección, jugar partidos eliminatorias y todo eso. Pero ahí en Bolívar también como que son lindos años y también realza esa facilidad que tenías de remate, ¿no? Creo que de repente está uno de tus mejores goles ahí en Bolívar, desde media cancha, un poco más atrás por ahí. Sí, tengo gracias a Dios ahí. El mejor gol que hice fue, fue en Aurora, que le hago a Strong, aquí en Cochabamba, de más de media cancha. Ay. Ahí, lastimosamente, el arquero era Mauricio Suárez. Así que siempre que lo veo, le hago recuerdo y se ríe nomás. Pero pues, son cosas que uno pasa. En Bolívar le pego también de más de media cancha, pero le da en el palo a Pedro Higa, que si no hubiera sido también un lindo gol. Pero igual haces goles en Bolívar, o sea, en todos los equipos has hecho goles. Sí, hice bastantes goles en Bolívar. En Bolívar tuve la mejor etapa futbolística y también la peor etapa, digamos, porque la pasé mal por temas económicos, ¿no? Porque no nos pagaban. Estuve 2 años en Bolívar y nos debieron de los 2 años 9 meses. Y donde no tenía la cabeza bien puesta en jugar, era más tener la cabeza puesta en otras cosas. Sin duda, pero más allá de todo esto, Bolívar, como dices, es uno de los grandes del país, ¿no? Y has estado ahí. Sí, gracias a Dios. Como te digo, digamos, yo soy hincha vistalmanista. Soy hincha vistalmanista por el agradecimiento que le tengo a la institución que me dejó debutar, pero sin duda la Bolívar es una institución muy grande por todo lo que conlleva Bolívar, ¿no? Por todos los títulos que tiene, las copas que ha sido el equipo que ha llegado más lejos en torneos internacionales. Pero como te digo, digamos, estuve en la peor etapa de Bolívar. Salgo de Bolívar y tiene su mejor etapa, ¿no? Su mejor etapa que es donde llega don Marcelo Claure. No, sin duda. Hay muchos, ¿no? Muchos les toca eso, salir en esa etapa y después... Justo nos vamos con Limber Gutiérrez, nos fuimos a Blooming, el 2007. El 2007 ya no aguantábamos ni él mismo porque ahí en Bolívar teníamos un excelente equipo que con decirte que Limber Gutiérrez solo iba y entrenaba jueves y viernes. Sí, jueves y viernes. Lo llevaban él se iba a Santa Cruz, él venía para jugar 2 pelotas paradas y ya estaba casi. Mira que era un equipo que casi dependíamos del Bomba, ¿no? Por las pelotas paradas, por todas esas cositas. ¿Cómo le hacías? Pero, o sea, ahí en Bolívar tú le pegabas bien, pero tenías también al Bomba, ¿no? O sea, había que... O sea, tú seguramente querías patear también. Sí. No te dejaba. ¿Sí? A mí, a Oscar Sánchez, no sabíamos que la pelota parada no nos acercábamos. ¿Por qué? Porque con Limber era asegurar un gran porcentaje. Más bien ahí es donde hice hartísimos goles de cabeza. Sí, porque ya me dije, Limber no va a dejar patear. A veces le quitaba uno que otro, pero era muy difícil porque él tenía una efectividad muy grande, porque entrenábamos, siempre apostábamos, haciendo tiros libres y nos ganaba siempre el gordo, nos ganaba porque los sábados hacíamos pelota parada y nos quedábamos a ver quién le pegaba. Se quedaba el Cabezón Sánchez, yo y Limber. Claro. En eso le terminaba Limber primero, de 10 tiros 9 hacía, yo hacía unos 6 y el Cabezón hacía unos 4 y así era. 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com.
Publicita y sé parte de nuestra comunidad, llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. Alguna gente que no lo conoce, a Limber Gutiérrez, por ahí ve fotografías y más. Limber Gutiérrez, gordito, por ahí el tema físico era casi siempre así, pero era un jugador que se movía, o sea, era un jugador que colaboraba mucho igual, ¿no? Sí, era uno de los jugadores más técnicos que había en el fútbol boliviano en ese tiempo. Era, como jugaba de volante y él era enganche, era tirársela a la pelota fuerte y él giraba, se hacía el falta, se hacía cometer, sí, se inventaba. Era un equipo que estaba Pedrito Guiberguis, que él era nuestra salida porque nos ayudaba en recuperación y se lo corría por Limber, sí. Se lo corría por Limber para que no nos haga un jugador menos. No, lindos momentos en Bolívar, ¿no? Sí, gracias a Dios. Fueron momentos muy lindos donde, como te dije, digamos, pudimos salir campeón y pudimos, ¿cómo te puedo decir? Darle un título a un jugador emblema que era el profesor Abdul Aramayo, ¿no? Sí. Abdul Aramayo, sí, que él nos llevaba porque ya queríamos hacer huelga. Nosotros hacíamos huelga de lunes a viernes. Llegaba Limber, hacíamos pelota parada y jugábamos los domingos. Por favor, nos hacía para poder salir campeón. Y así es como salimos campeón aquí en Cochabamba, frente a Aurora, para que le ganamos aquí y salimos campeón. Dentro de todo esto, de ahí te toca irte, ¿no? Te toca irte a Santa Cruz. Sí, a Santa Cruz, la peor decisión que tomé. Sí. Sí, porque ahí es donde tengo un declive el 2007, a los 27 años. Que ya fue, como te dije, mi estado físico ya no era el ideal, ya empecé a ensancharme, a engordar y ahí es donde tengo un declive muy grande y ahí es donde empiezo a bajar el nivel. ¿A qué ameritas esto más o menos? Lo que te dije, no tener, digamos, la educación, la experiencia para poder manejar casos extradeportivos que nos llevan a cometer errores, ¿no? Porque por ahí en Blooming llegas con expectativa, Blooming, ¿no? Sí, llegas sí. de Bolívar. Yo llego de Bolívar siendo el primer jugador nacional que se declara jugador libre, porque yo todavía con Bolívar tenía contrato unos 3 años más. Pero hablando con la dirigencia de Blooming, mi papá como era mi representante, llegamos a un acuerdo muy bueno, pero en ese trance, para declararme jugador libre tengo que demandar y hacer todas esas cosas a Bolívar. Y tardó, pero empecé a jugar en el partido de vuelta que tiene Copa Libertadores Blooming en Villa Belmiro contra Santos. Ahí es donde empiezo que ya jugar sin jugar campeonato nacional, no tener partidos de preparación para mí porque no me dejaban jugar. Sin duda, pero dentro de todo esto por ahí en Blooming te cuestiona mucho, ¿no? El tema de disciplina y demás cosas también. Sí, como te dije, tener la mentalidad muy débil, no ser, es lo que nos pasa a los jugadores nacionales, no ser profesional al 100%, porque si uno es profesional al 100%, un jugador boliviano puede llegar a jugar en ligas muy grandes, ¿no? Porque claro, el nivel técnico, el nivel futbolístico que un nacional tiene no se ve en cualquier lado. ¿De ahí pasas a dónde, de Blooming? De Blooming me voy a Stronger. ¿Vuelves a La Paz? Vuelvo a La Paz, a Stronger, porque era su año del centenario, el 2008 de Stronger. Vuelvo ahí a hacer el centenario, donde tuve un grandísimo año. Vuelvo, sí, levanto y de ahí paso a La Paz Fútbol Club. La Paz Fútbol Club pasó el 2009 ya. Sí, el 2009 pasó a La Paz Fútbol Club, donde tenemos un grandísimo equipo que, faltando 3 fechas,
que 3 fechas y nosotros le llevábamos 6 puntos a Bolívar, que era nuestro perseguidor. Sí. Faltando 3 fechas, 9 puntos en juego, teníamos que ganar teníamos que empatar un partido para salir campeón. Y por temas en ese aspecto estaba el profesor Verdeja, que no le gustaba el esquema que llevábamos con el profesor Víctor Barriento. Ya. Quiso cambiar el esquema y ahí nos vino un bajón que no pudimos hacer un punto. Que al siguiente partido jugábamos con Bolívar, justo con Bolívar jugábamos. Empatábamos, éramos campeones. Sí. Y agarra y hace sus experimentos tácticos y Bolívar pese a que 80 minutos le veníamos ganando haciéndole un gran partido a Bolívar, Bolívar no pasaba la media cancha y hace sus experimentos tácticos, cerrar el partido y ahí es donde William Ferreira nos hace el gol de la victoria. Y ahí es donde yo digo que perdemos el título, sí, el campeonato, porque ahí nos bajan 3 puntos, vamos a Oruro, perdemos, ya Bolívar nos alcanza y el último partido para que lo perdemos igual en Santa Cruz contra Oriente y Bolívar gana, que ahí es donde Bolívar nos saca los 2 puntos de ventaja. Pero aún así la Paz Club es una gran campaña, Sí. ¿no? Ahí es donde vengo ese 2010, a medio año paso aquí a Wisterman, vuelvo a Wisterman. Es donde se abre el libro de pases a medio año. Solo estuve 6 meses en La Paz Fútbol Club y me vengo a Wisterman aquí y gracias a Dios pudimos salvar el descenso. Está el profesor Galarza, que él pide que venga. Y 2009, porque el 2010 desciende Wisterman, ¿no? Sí, no, pero el 2009 lo salvamos. Claro, el 2009 llegas tú. Sí, cuando sí, a lo último salvamos, ¿no? El descenso, jugamos el indirecto y pasamos eso con Ciclón, sí. ¿No? Con Ciclón nos quedamos en la liga, sale campeón al siguiente del 2010 y desciende. Sí. Ahí es donde uno... Me sentí tranquilo por el tema cómo llegué, cómo estaba Wisterman. Gracias a Dios llegamos, como te digo, a salvar el descenso indirecto y al siguiente año me tengo que otra vez volver a Stronger. Sí, otra vez volví a Stronger. Y en esto de 10 Strongers, en tu primera vez que vas a decir, ¿cómo te reciben? Porque tú venías de un ida y vuelta, te vas a Bolívar y por ahí como que siempre, ¿no? Ese recelo. Sí, tuvieron los insultos normales, pero gracias a Dios, como te dije, tuve un grandísimo año y ahí es donde, o sea, ¿cómo te puedo decir? Tengo una subida futbolísticamente, pero como no nos acompañaba, digamos, el manejo del equipo, ¿no? No, los resultados lo teníamos, sino que el manejo del equipo económicamente no nos tenían al día, teníamos 4 meses abajo y teníamos un grandísimo equipo, pero no podíamos ganar partidos importantes. En la segunda etapa, Andy Strongers, ¿cómo te va cuando te vas de Wisterman, cuando vuelves? En la segunda etapa, no, y ahí ya, después de que vengo a Wisterman, tengo una lesión del desgarro y ahí es donde ya no pude volver a tener un nivel bueno para el fútbol y ahí es donde ya empiezo a divagar por todos los equipos de Bolivia, ¿no? Ahí empieza el declive, por así decirlo. Sí, exactamente, sí. Desde Blooming, que yo lo veo que ya no tuve tanto protagonismo como el que venía teniendo. Claro. De ahí Stronger. En Wisterman tengo un excelente paso, de ahí paso a Stronger donde lastimosamente ya mi cabeza estaba en otros, tenía diversos problemas que me llevaron a refugiarme en otras cosas. No, sin duda. De Strongers, ¿dónde vas? De Stronger me voy a Real Mamoré. 6 meses. De ahí esos 6 meses de Real Mamoré me voy a Nacional Potosí. Ahí es
¿Dónde te quedas? Sí, ahí es donde me quedo. Juego un año en Nacional Potosí, de ahí me voy a Petrolero del Chaco. Ahí es donde cierras Sí, tu carrera. ahí es donde cierro, sí. Ahí es donde ya profesionalmente ya lo... O sea, tenemos el ascenso con Petrolero del Chaco y ahí ya me vino un bajón que dije ya dejo el fútbol porque ya no me sentía cómodo como para poder seguir yendo a entrenar. De paso que ya el cuerpo ya me estaba pasando facturas, Claro. tenía dolores de todo, tenía 34 años, 33, 34 años. Dentro de todo esto, por ahí, como dices, de repente problemas extrafutbolísticos, de repente te van llevando hacia eso también, ¿no? Te van arrastrando. Sí, es como te digo, digamos, ojalá me hubiera tocado, digamos, jugar ahora con la mentalidad que tengo, con la experiencia que tengo, pero hoy ya volver atrás ya es imposible. No, sin duda. Los temas familiares habrán afectado también ahí, ¿no? Todo es un combo de cosas donde ya las cosas no me salían como uno quería. Y era problemas por un lado, problemas por el otro, y ahí es donde por eso que también decido dejar el fútbol. No, sin duda. Dentro de todo esto, por ahí dentro de una carrera futbolística es complicado sobrellevar esto, ¿no? Porque de repente en un equipo, como dices, de repente has tenido problemas económicos alguna vez por tema de sueldos, entre subidas y bajadas, que es normal en el fútbol, pero de repente el tema de la cabeza como que es algo complicado, ¿no? Sí, es la tranquilidad que un jugador tiene que tener, ¿no? Por eso que los grandes jugadores ahora tienen psicólogos personales, ¿no? Que eso te lleva, digamos, a tener una madurez para poder saber llevar el precio de la fama, a veces tener un poco de dinero en el bolsillo para poder manejar todo eso, esas malas tentaciones que uno tenía. ¿Sientes que te llega eso, o sea, de golpe el tema de la fama, el ser Sí, importante, se te sube? Sí, ¿Es así? sí, a mí eso se me pasa, digamos, por tema de la inexperiencia que yo tenía. Como te digo, tenía, digamos, compañeros que el que me acuerdo, digamos, era el Loco Soria, que me decía, fíjate, cuidado, esto del fútbol pasa rápido, y como que pasa rápido. Son 18 años que he tenido profesionalmente, pero como quisiera volver a tener unos 23 años y la madurez que tengo ahora. Sin duda. Lo más de todo esto, has tenido también grandes cosas, ¿no? La última parte de repente ha sido un poco mala, por así decirlo, pero por ahí el tema de selección y todo eso, ¿qué te acuerdas de la selección? De repente me decías tu primera convocatoria también cuando llega a darse en Aurora, ¿no? Sí, estaba a un nivel muy, muy grande en Aurora, y me llama el profesor Nelson Acosta y era el único jugador de Cochabamba que iba a la selección porque... no, con el Loco Soria, sí, de Wisterman. Fue a la selección, no. Sí, ese partido contra Chile estaba el Loco en el banco. Yo llego de Aurora en un grandísimo nivel. Me ponía de central, me ponía de volante y yo rendía porque estaba en la parte física excelente. Llego el primer día de entrenamiento a La Paz y medio que no engranaba, pero como estaba tan bien físicamente que le demostré al profe en 2 entrenamientos que tenía que jugar, ¿no? Y gracias a Dios él me dio la oportunidad de jugar, que en ese momento no me pesaba nada por cómo estaba. Después nomás del partido me di cuenta, pues mi debut, tener la presión de jugar contra Chile, por todo el tema, digamos, que teníamos contra Chile, era muy pesado para mí, ¿no? En esos momentos, pero gracias a Dios pude sobrellevar eso y salir, como te dije, figura de ese partido. ¿Cuántos partidos más o menos tienes en la selección? En la selección debo tener de eliminatoria, debo tener unos 8 partidos, 8 o 9 partidos de eliminatorias, y amistosos unos 3, 4.
con la selección. ¿Qué te acuerdas más de tu paso a la selección? ¿Qué partido? ¿Qué momento? ¿Qué es? Los partidos que más me acuerdo es con Chile, con Brasil en La Paz, con Argentina, que son partidos que uno juega con jugadores de altísimo nivel, donde uno ahí uno quiere medirse, ¿no? A ver para qué cosas estaban. Ya venía teniendo propuestas para salir al exterior. Sí. Sí, aquí en Aurora me llegaron propuestas para ir a Estudiantes de La Plata, y por temas dirigenciales, por temas económicos que en ese momento sí, ¿Querían vender? Sí, querían vender, y no, por temas de plata no pude salir. Pero ellos te querían, eso sí. Sí, ¿Se contactan contigo o cómo? Sí, se contacta con mi papá. Con mi papá se contactan. Tengo eso con los dirigentes también. Ese 2003 que juego en la selección, todos me ven, paso a Bolívar, me compra don Javier Ortuño. Él me compra el pase. Él ya tenía todo, o sea, conmigo habían arreglado todo lo económicamente el estudiante, pero ya en la pase, todavía en ese momento había pase. Bolívar no me quiere vender, y ahí es donde me trunca. Tal vez si hubiera salido afuera hubiera sido otra mentalidad que hubiera tenido, ¿no? O sea, tienes la chance para salir en Aurora y también en Bolívar, sí. En los dos en equipos. Los dos, sí. El mismo equipo, Estudiantes. Estudiantes, de ahí las Chivas de México quería. Cuando estaba en Bolívar, las Chivas de México, pero don Javier Ortuño me dijo que me tenía vendido ya al Real Madrid. Que en ese momento no, o sea, lo tomé como chiste, todo, pero ya las Chivas de México querían comprarme $600,000 el pase. Ellos lo compraron 80, pues, aquí a Aurora. Y ya cuando me quieren ver, don Javier dice, no, yo quiero 1.200.000. Yo ya tenía todo arreglado. Económicamente ya me habían hablado, ya solo faltaba el pase. Yo dije, chaval, ¿cuánto están por ofrecer? Tanto. Ah, no, seguro van, porque era bastante. Y no, me dice que ya me tenía vendido al Real Madrid. Y ahí es donde se me trunca, ¿no? Son cosas que ahí en esos pequeños detalles me vienen a la cabeza, ya que yo quería otros aires, ¿no? Otros aires, demostrar en otros lados, pero no pude salir. No, sin duda, pero la sensación habría sido entre buena y mala, ¿no? De repente te quedaste en Bolívar, que era como uno de los buenos equipos, pero siempre uno quiere salir, ¿no? Aspira a salir. Sí, como te dije, ya yo estaba pidiendo otro aire para poder salir a demostrar el fútbol que uno tenía afuera. Por ahí con quedarme me conformé porque me daba para jugar, digamos, aquí, y la mentalidad de uno, digamos, la mía era muy frágil, me dejaba convencer por amigos del fútbol que ahora ya uno no los ve. No, sin duda, dentro de todo esto, eso de repente, por ahí hay mucha gente que habla y menciona eso, ¿no? De tu parte, en ese sentido, pero es algo que seguramente es algo que llevas en una especie de arrepentimiento, tal vez, porque uno con los años se da cuenta, ¿no? De a dónde podía haber llegado, y como que va divagando en ese lado. Sí, esas son cosas que todo este tiempo me puse a pensar, o sea, analizar si hubiera hecho caso, digamos, los consejos que en su momento me daban y no lo escuchaba. Era muy rebelde, pero como te dije, tuve una carrera muy grande y gracias a Dios pude salir adelante. Todo esto, ahí como me decías, por ahí en Aurora como que te viene el tema de selección, que ya lo hablábamos, y después te viene el tema este de Pepsi, ¿no? Por ahí la propaganda, la publicidad. ¿De cómo se da todo esto? Por el partido contra Chile, ¿sí? La eliminatoria, sí. Y ahí, como te dije, salí figura de ese partido contra Chile. Los de Pepsi estaban ahí, necesitaban, digamos, porque antes había ido, parece Luis Cristaldo, y no me acuerdo quién más había ido para la propaganda.
y ahí es donde me contactan en el bus, Sí. que hablen con el presidente en ese momento que era de Aurora, José Luis Montaño, para que yo pueda viajar. Viajamos a Perú a hacer la propaganda. Y ha sido una linda experiencia. No sabía nada de eso, que nos tienen a mí, a Lucho Cristaldo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana, Sí. haciendo esas fotos para salir el comercial. Nosotros éramos más tapados que un submarino. Apenas lo hicimos, tardamos hartísimo con Lucho y ahí nos volvimos aquí a Cochabamba. ¿Y cómo fue esto? El tema económico y todo eso, ¿los han retribuido? ¿Cómo Sí, se ha dado sí, esto? no, pues son empresas grandes, ¿no? Claro. Que gracias a Dios contactaron conmigo, arreglé muy bien con ellos y pucha, salir en una propaganda era muy lindo. No caía yo todavía en eso. Como te digo, después de los años uno ya se quiere dar con el chicote porque no ha aprovechado todas esas cosas tan lindas que me estaban pasando. Ahí en Perú, ¿había otros jugadores o solo con ustedes dos se Con nosotros dos, sí. Con Lucho Cristaldo y conmigo. Los dos. Y después los van añadiendo al video que tenemos. Sí, ya los otros ya. Por eso es que hemos tardado, nos buscaban a mí y a Lucho a ver en qué partido íbamos a entrar, cuál era nuestra mejor toma y todas esas cosas. Que ha sido una experiencia rara, no sabía yo nada de eso, que te llevaban a hacer todas esas cosas, pero fue una experiencia muy linda y gratificante para mí. ¿Aún conservas algo de esos comerciales? No, Sí, porque sí, póster, sí. hubo de todo. Sí, tengo póster ahí en mi casa, mi mamá, colgados en la vitrina. Son recuerdos muy lindos que cada vez que los veo me da nostalgia y me da mucha alegría haber pasado todos esos momentos. ¿Tienes problemas con tus equipos? Grupo San Rafael te brinda soluciones hídricas y energéticas. Te ofrecemos perforación y limpieza de pozos de agua, estudios geofísicos, variedad de bombas de agua de superficie, sumergibles, motobombas y generadores de energía. Contamos con todo de repuestos y accesorios, además de asesoramiento técnico con experiencia en diseño y mantenimiento en general. Encuéntranos en la 25 de mayo, casi Ladislao Cabrera, o en nuestras sucursales, en la avenida Circunvalación, la Casa Comunal, o en la avenida Blanco Alindo, kilómetro 4,5. Contáctate a los teléfonos en todo el país al 6925-8632 o al 6941-6185, Grupo San Rafael. Como dices, ha pasado muy rápido y de algún modo por ahí te ha tocado estar en lugares muy lindos y muy buenos también, gracias al fútbol, ¿no? Sí. Como te decía al principio, uno en el fútbol vive una vida tan irreal, Sí. tan irreal que todo el mundo te da una palmadita en la espalda y te dice qué bien, no tienes la razón, siempre tienes la razón para todo. Todos los amigos, los disque amigos del fútbol que te dan la palmadita en la espalda, te dicen bien, pero no saben el daño que te están haciendo. No, sin duda. Dentro de todo esto, ¿hay un momento al que quisieras volver tú? O sea, 2003 en Aurora, ¿Sí? 2003, sí. A ese año quisiera volver, tener esa edad y tener la mentalidad de ahora, ¿no? Para poder demostrar, digamos, el fútbol que yo tenía y ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Fue especial ese momento. Sí, fue muy especial. Ahí es donde juego la primera Copa Internacional Sudamericana con Aurora. Es la primera vez que el equipo de Pueblo también clasifica una Copa Internacional que nos lleva a estar en un grandísimo nivel. De verdad. Algo de lo que te arrepientas más dentro de todo esto de tu carrera, ¿qué momento sería o qué cosa sería? La decisión de haber ido a jugar a Santa Cruz. Eso. El 2007, sí. No por el equipo, ¿no? Sino Claro. por la mala decisión que yo tuve, ¿no? Porque Blooming era un sede para entrenar, todo espectacular, pero las decisiones que yo tomaba en ese momento no eran las más buenas.
prácticamente es... Sí, futbolísticamente no. Ese 2007 fue para el olvido a mí. Jugué poquitas veces y donde no pude demostrar nada de mi fútbol. Por eso es que al siguiente año me llama don Jorge Pacheco igual para ir a Stronger y ahí es donde otra vez subo mi nivel, pero no me da como para poder estar en un altísimo nivel, ¿no? No, sin duda, dentro de todo esto por ahí, tu camino ha sido prácticamente una montaña rusa, ¿no? Subidas y bajadas. Sí, sí, después, como te digo, digamos, la parte de la mentalidad que uno no la tiene bien asentada ni con tanta experiencia, ¿no? Tener la experiencia que tengo ahora para poder saber sobrellevar esos momentos difíciles y momentos lindos, ¿no? El tema familiar habrá sido duro también en todo esto, ¿no? Sí, temas digamos, ¿cómo te puedo decir? De mi papá, el estado que ahorita se encuentra mi papá, influyó bastante. No, sin duda. Dentro de todo esto, por ahí, más allá y en general, ¿cómo ves tu carrera? ¿Ha sido buena, ha sido mala? ¿Cómo la describes dentro de todo esto? Ha sido una carrera regular por todos esos altibajos que tuve. Llegué a jugar en los mejores equipos, en cuatro grandes equipos, cuatro o cinco de los mejores de Bolivia, donde tuve excelentes participaciones, pero como te digo, digamos, la parte futbolística era la que me truncó bastante para no poder hacer una carrera más brillante. Claro. Has jugado de los 3 clásicos más importantes del país, ¿no? O sea, son diferentes sensaciones. Sí, ¿no? Sí, son diferentes. Aquí en Cochabamba es uno de los clásicos. En ese momento, como veníamos con Aurora, sí, era bien disputado, eran bien parejos y lo llevábamos bien. El de La Paz es un clásico espectacular y el de Santa Cruz es el mejor clásico que uno puede jugar por toda la pasión que conlleva Santa Cruz, ¿no? Ya se vive una semana antes el partido, así, en La Paz. Y en La Paz era pucha, estadio lleno, era un clásico muy lindo por todo lo que lleva Strong y Bolívar. No, sin duda. Dentro de todo esto, por ahí, después de llegar a tu retiro, ¿cómo has asimilado de repente? Porque como dices, ¿no? O sea, una cosa es ser jugador, pero después, por ahí viendo nosotros algunos videos anteriores y por ahí Sacha por ahí nos decía también, ¿no? O sea, como que vuelves a ser una persona normal. Sí. ¿Cómo te ha tocado eso? Es el dicho que tengo yo, digamos, después del fútbol había vivido una vida, ¿no? Sí, sí. Porque uno vive una vida tan irreal, como te dije, todo es positivo mientras estás jugando, pero cuando dejas el fútbol ya sabes que hasta que tienes que trabajar, ¿no? Porque yo nunca había trabajado. Era solo jugar fútbol desde los 13 años, hasta los 35 que jugué, digamos, porque jugué un año en la asociación todavía. No sabía lo que era trabajo, porque el fútbol no lo tomé como trabajo, era, digamos, mi hobby, lo que me gustaba hacer. Por eso es que, digamos, no tuve el profesionalismo para poder decir, pucha, es un trabajo, ¿no? Pero te toca, ¿cómo asimilas luego de tu carrera el vivir, el acomodarte? Me costó bastante, sí. Para poder conseguir mi primer trabajo, tengo que dejé de jugar casi un año y medio casi, para así empezar a buscar trabajo. Sí. Sí, donde aquí en la circunvalación, un gran amigo, Fernando Díaz, me empieza a dar trabajo en el aspecto de lubricantes, ¿no? Claro. De lubricantes, ahí es donde... ¿Y eso es lo que te has dedicado? Es lo que me dedico hasta ahora, digamos, es la cosa que más sé, digamos, de lubricantes
y que me gusta, ¿no? Porque te conlleva autos y todas esas cosas que ahí es donde me viene el clic que pucha había habido una vida después del fútbol que uno llega a ganar el sueldo básico. Claro. El sueldo básico en todo lo que uno ganaba y ganar un sueldo básico, pues te viene un golpe muy grande donde ves el aspecto y uno quería volver ese rato a jugar, sí. Pero lastimosamente ya la edad no me dio, ¿no? Claro, pero dentro de todo esto, eso es lo que dicen, ¿no? Muchas veces de que el tiempo como futbolista es cortito y es cuando tiene que aprovechar y de repente el dinero también, como que, así como dices, en algún momento como que abunda, pero después desaparece. Entonces cuando en los años de futbolista hay que aprovechar y de repente hacer cosas, ¿no? Sí, ¿Te alcanzó para hacer cositas, no? Gracias a Dios puede comprarme mi casita. Claro. Sí, sí. Lo más grande Más importante. lo más importante que pude hacer. Después no tuve la cabeza para poder hacer otros emprendimientos que hoy día me hubieran llevado a estar tranquilo. Sin duda, pero bueno, dentro de todo esto por ahí, ¿cómo vives? O sea, es tu día a día porque la gente se acuerda de vos, ¿no? O sea, y en la calle y de repente siempre guarda un recuerdo tuyo de los equipos que has estado. Sí, ahora es más monótono Sí. levantarnos en la mañana, tratar de salir a hacer ruta, tratar de llevar, ¿no? la Claro, vida, el trabajo, ¿no? el trabajo que es diferente a lo del fútbol, ¿no? Que uno iba, se divertía en el entrenamiento, entrenaba, ¿sabes? Entrenabas 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y después tenías todo el tiempo libre. ¿Extrañas? Sí, extraño bastante. Ahí es donde ya tuviera la mentalidad de estudiar algo, Claro. ponerme la meta de estudiar, porque uno en ese momento no piensa, digamos, en el después del fútbol, porque yo dejé de jugar a los 34 años y ya para el fútbol eres viejo, ¿no? Pero para la vida eres, o sea, no recién comenzando, pero estás en una de las etapas más lindas de la vida, ¿no? Ya los 30 años para adelante, ¿no? Y algo que me olvidaba por ahí cuando tú apareces ahí en Aurora y en tu mejor momento por ahí la cabellera rubia, ¿no? Sí, sí. Como te digo, era bien rebelde y por rebelde me teñía el cabello, ¿sí? Sí, por rebelde me teñía el cabello platinado. ¿De cómo se ve? Mi hermano Iván, que es fallecido ahora, él se tiñó primero y yo de coliche. En ese tiempo me había separado de mi primera esposa, por rebelde, por ver cómo me quedaba, me puse y ahí ya me quedé con eso. Y por ahí lo has llevado muchos años, ¿no? Sí, lo llevé, pensaba que me quedaba bien, pensaba que el cabello me quedaba bien y por eso empecé a seguir. ¿Hasta qué equipo llevas el cabello rubio? En el tiempo que jugué, cada tanto ya me teñía, sí. Pero ya empecé, mis hijos, todo, ya dije, pucha, ¿será que yo ya quiero que un hijo se tiña? Y ya empecé a sacarme el color de cabello ya por temas de eso, ¿no? Más por tus hijos. Más por mis hijos, sí, porque no quería, o sea, ya mirándolo, no quería que mis hijos tengan ese mismo cabello. Ya tenías que mostrar otra imagen. Sí, ya, más serio, más padre de familia. Claro. Hoy, ¿cómo está el tema familiar? ¿Tu hermano, tu papá, tu mamá? El tema familiar con mis hermanos muy bien. El tema, me separé yo de mi esposa, ya llevamos como 3 años separados. Y el tema de mi padre, de la salud de mi padre es el que más nos complica, ¿no? Ahorita estamos tratando de sobrellevar ese tema porque mi papá le dio un ACV isquémico, embolia, donde lastimosamente ella no se vale por sí solo. Mi mamá es la que está sufriendo en todo eso por temas de atenderlo, alzarlo. Ella también se está desgastando un poquito. Y en el tema económico, ¿no? Que ahí es donde luchamos por tratar de tenerlo tranquilo a mi papá, ¿no?
y por ahí involucra un gasto, ¿no? La enfermedad Sí. y demás involucra un gasto y seguramente hay que pelear, hay que luchar, ¿no? Sí, ahí es donde estamos tratando de, todos mis hermanos, gracias a Dios, somos 4 ahorita porque uno de mis hermanos falleció, tratar de sobrellevar la enfermedad de mi papá y tratar de comprarle todos los remedios que él necesita, ¿no? que son bastantes y ahí es donde uno tropieza, pero con mis hermanos uno trata de acortar, digamos, los gastos, pero es imposible, hay que comprarlo y hay que comprar y hay que conseguirle y uno a veces está batallando en todo eso, ¿no? Tu papá es importante para ustedes, ¿no? Era el pilar de nosotros, ¿no? Que ahí en la casa, era el que nos enseñaba todo y lastimosamente, digamos, tuvo ese episodio de salud que lo llevó a estar como está ahorita. ¿Con cuántos años está tu papá ahora, más o menos? 74. No, pero Sí, es joven todavía. Sí, bueno, relativamente tranquilo, pero la enfermedad lo consumió bastante a mi papá, ¿no? Y como te dije, digamos, mi vida o sea, estoy agradecido al fútbol por todo lo que me ha dado, por todo lo que he tenido, pero lastimosamente, digamos, por el tema del fútbol, uno lleva, digamos, a pecar. Tengo un hijo en Tarija, ¿Sí? donde él es el que me dio tantos problemas, ¿no? Que por asistencia familiar, ya yo quise rebajar la asistencia familiar porque no ganaba lo mismo que ganaba cuando jugaba, pero los jueces no entendieron que ya no tenía el ingreso que tenía. Pago como 1.500 bolivianos de pensiones, que en ese momento me daba tranquilo para pagarlo y todo, pero ahora con el sueldo básico ya no me alcanza. Claro. Y pagar la misma suma es fregado, y ahí es donde estoy teniendo muchos problemas. ¿Sí? No, o sea, pero no solo te pasa a ti, ¿no? O sea, Sí, a muchos jugadores sí le pasa. Hay alguno, incluso un jugador de Santa Cruz que ha entrado a la cárcel y demás por el tema de pensiones. Sí, y es por esa razón, porque de repente no se gana lo de antes y hay que readecuar, ¿no? Sí, Todo y eso, ya, como te digo, digamos, uno pone la demanda para poder bajar las pensiones, pero no te escuchan, piensan que sigues ganando lo mismo, o piensan, digamos, que has guardado tu plata para hacer negocio y no es lo mismo, ¿no? Y no te bajan las pensiones. Ese es el gran problema que un jugador puede tener. No, como te digo, no es el único, la verdad. Sí, hay muchos que están por ese lado, pero bueno. Un pequeño pimponcito, Carmelo, ¿te parece? Claro. Tu nombre completo. Carmelo Angulo Mendoza. Carmelo Mendoza. El apodo que tenías, que tienes. Compañeros que me decían solo Brutus. ¿Por qué? Brutus por el tema del físico, era bien bruto. Soy bien bruto para hacer las cosas y por el carácter que tenía para jugar. Igual pero algunos se acuerdan de vos cuando jugabas ir fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, achero. Sí, tenía ese temple, digamos. El clásico cochabambino, ¿no? Que te gusta ir fuerte a la pelota y era bien torpecito. ¿Te dio problema eso alguna vez? O sea, ahí las manos, porque pasa, ¿no? O sea, pasan, en los equipos pasan, pero así problemas, ¿no? Discusiones con los compañeros, una guerra de puñetes, pero tranquilo. ¿Con quién te has agarrado? ¿De qué te acuerdas? Con un argentino aquí en Cochabamba, Marcelo, un central era. ¿Almandós? No. El Coyo Almandós no, era muy bueno el Coyo. Sí, no era un central que vino ¿En Aurora? Sí, en Aurora. Ya. Que eso, no me acuerdo quiénes eran los juveniles, me los trataba feo. Sí. Sí, ahí es donde yo me paraba y los defendía por cómo era mi carácter, ¿no? Porque no me gustaba que los trataran mal, porque había pasado, digamos, tiempos así, y ahí era donde me agarraba puñetas con cualquiera que era injusto.
Nada, sin duda, pero bueno. El pasatiempo que tengas hoy, Carmelo. Ir a jugar fútbol, ¿Sí? ir a jugar fútbol, sí, los fines de semana, sí, a los barrios, tratar de seguir la pasión que uno tiene, ¿no? Por el fútbol, ir a jugar y pues los 7 días que le llaman. Juegas en varios lados. Sí, en varios laditos juego para poder distraerse uno Claro. de todas las cosas que uno lleva. No, sin duda, pero ahí habrás hecho harto también porque los aprecian mucho, ¿no? Los exjugadores Sí, en sí. los barrios. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Sí, tengo mucha soy bien amiguero y la paso muy bien yendo a todas las zonas de aquí de Cochabamba. ¿A qué lugar más lejos te han llevado a jugar? Más lejos, Lo más a lejos que has ido. Desaguadero. ¿Sí? A Desaguadero, sí, a Desaguadero me llevaron a jugar. Ahí es donde, o sea, son ligas bonitas, ¿no? Que uno le gusta ir. Ah, pues son ligas, Sí. por así decirlo, de pueblos, ¿no? Como dicen, Sí, se sí. va al pueblo y de paso no van gratis y demás, Sí. pero también van muchos jugadores, ¿no? Harto, casi la mayoría de Los de exjugadores nosotros, van, ¿no? los jugadores, sí, vamos a jugar esa clase de campeonato que te lleva, digamos, a tener también un poquito de exigencia por temas. Porque hay como nivel, que ¿no? Sí, como viene, defender tu nombre también. Qué otro orgullo, ¿no? Ahí Sí, está el juego. más que todo, sí, el orgullo de uno, de lo que uno ha sido y tiene que demostrarlo también. Pero igual, se distribuyen bien también. Sí, sí, gracias. Sí. Ah, qué bueno. El ídolo que tenías cuando eras pequeño, tal vez. Pequeño Julio César Valdivieso. ¿Sí te Sí, gustó? sí, me gustaba cómo jugaba, la calidad que tenía. Ese era mi ídolo de chico. Y más en mi puesto era, digamos, Vladimir Soria también, los dos. Y los has tenido ambos. Con Julio he podido compartir canchas. has sí. jugado Ha todo? sido mi compañero y mi ¿Tu entrenador? Mi entrenador, sí. Con Con Vladi ha sido mi entrenador. Sí, Vladi ha sido mi entrenador en Bolivia. de algún modo los has tenido es como cumplir un sueño, tal vez. Sí, sí, más que todo con Julio, ¿no? Poder jugar, compartir la cancha con él, que futbolísticamente era mi ídolo, mi proyecto a seguir. No, sin duda. Dentro de todo esto, ¿admiras hoy algún jugador? De un jugador, hay varios. Más me voy digamos, no tanto en el aspecto futbolístico, sino en el aspecto humano, que era Marco Sandi, el Loco Soria, Claro. que me hubiera gustado tener la mentalidad de ellos para poder llevar una carrera muy buena, ¿no? Como la que ellos han tenido. Claro, sin duda. Dentro de todo esto, ¿cuál es consideras que has tenido una mejor dupla en la cancha? Tal vez. No, he tenido varios compañeros muy buenos. Richard Uriona, Lito Reyes, Limber Pizarro. Aquí era Aldo Gutiérrez en Aurora. Edson Centeno, de los Centenos, que nosotros le decíamos Cayú, porque de volante lo mandábamos a jugar de lateral. Sí. Y era un correcamino el Edson. Sí. No, sin duda, Sí. dentro de todo esto. Si no habría sido futbolista, ¿qué habría sido Carmelo? No sé, la verdad, no. Sí. Nunca me había sentado a pensar que 13 años, como te digo, digamos, desde Ya los estabas 13 años, sí, sobre mi cabeza era jugar y nunca me senté, digamos, a pensar ¿Qué habría sido? qué me gusta, digamos, hacer. Dentro de todo esto, Carmelo, ¿hay tal vez la idea de dirigir? ¿Te ha metido ese bicho tal vez a ti, esa idea de dirigir, de tener tu escuelita o algo? Acompañarlo a mi hermano más que todo. Ese es el creo que tengo, digamos, para poder volver al fútbol, digamos, acompañarlo a mi hermano para que, digamos, ser su ayudante de campo o algo así. Como Marcelo. Sí, que me gustaría. Ojalá Dios quiera aquí a un tiempito no se nos pueda dar. ¿Has arrancado con estudios tal vez? No, eso es lo que Eso es lo que me necesitas pesa, hacer. sí, es lo que necesito empezar para poder volver al fútbol. Pero está la intención, la idea.
Sí, eso es lo que estoy empezando ya desde este año. Ojalá Dios quiera poder asistir y nutrirse uno de cosas buenas para poder enseñar y compartir las experiencias que uno ha tenido en el fútbol. Hay muchos excompañeros tuyos que lo han logrado, ¿no? A establecer sus escuelitas de fútbol y demás. Sí. Realmente también eso ayuda. Sí, ayuda bastante, sí. Te ayuda hartísimo. No tenía la mentalidad, digamos, de poner una escuelita por el tema de mi carácter. Soy muy impulsivo y para tener una escuelita uno tiene que tener bastante paciencia. Claro, sí, pero bueno, de verdad quiero agradecerte por tu tiempito, por regalarnos este momento contigo y al nombre de la gente también que está viendo en este momento y va a ver la entrevista. Quiero agradecerte en nombre de Dios por estar con nosotros en este día, Carmen. No, agradecerte más bien a vos por la entrevista y ojalá podamos también hacer la entrevista de mejor manera también. De mejor manera de parte mía, tratar porque ahorita pensando no te dije nada del tema, digamos, de la parte deportiva que fue muy linda, que voy a ir a mi casa, me voy a echar y voy a empezar a recordar todos los momentos, lo voy a escribir para poder venir y relatártelo. No, sin duda. Pasa eso, te digo. Pasa eso, o sea, alguien nos decía, alguna vez nos decía, ¿no? Seguramente voy a ir a mi casa y me voy a acordar, decía. Sí. Porque pasa muy rápido, ¿no? Y sí, como que en el tiempo se van quedando, o sea, se te van quedando, olvidando cosas y demás. Y es de acuerdo también al estado de ánimo que uno lleva, ¿no? Uno lleva para poder compartir las experiencias, las vivencias que uno tiene. Ahorita a lo que veo de todo lo que hemos hablado es mucho lamento, muchas cosas malas, pero hay cosas hermosas que uno pasa en el fútbol que por eso te digo, digamos, traté de recordármelas y volver con mi cuaderno bien preparado para poder tener una charla bien linda de fútbol, que es lo que uno más nos gusta. No, sin duda, seguramente vamos a tener algo más adelante. De verdad quiero agradecerte por todo esto, porque más allá de todo esto, de que hayan cosas buenas, malas, es algo normal en la vida de una persona. Sí, ¿no? sí. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todos tenemos virtudes, errores, entonces de algún modo me parece que la gente, más allá de todo esto, te ha disfrutado, la gente te ha disfrutado, creo yo, en los momentos buenos que has tenido jugando fútbol, como dices, en la selección, en los equipos, y creo que la gente, te digo yo, que estoy metido dentro de esto, te guarda un lindo recuerdo también de esa época, Carmelo. No, muchas gracias y ya vamos a estar de vuelta para poder compartir más anécdotas de fútbol contigo. No, sí, gracias, Carmelo. No, gracias a ti. No, de verdad. Con esto nos vamos, gracias a todos, estamos de vuelta la próxima semana con un nuevo programa del Fuera de Juego.